Hace 8 días comencé una serie de temas titulada La ira. No puedo hablar de lo que toqué el miércoles hace 8 días, pero les aconsejo, mis hermanitos, que si usted no ha visto el tema número 1 de la ira, que lo vea, porque fue un tema tremendo. Hoy vamos a tocar la segunda parte y se llama La ira a causa de las ofensas. La ira a causa de las ofensas. Y vamos a leer Proverbios 12, versículo 16. Proverbios capítulo 12, el versículo 16. La ira a causa de las ofensas. (12:16) dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Lo repito: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Estuvimos hablando hace 8 días de las características del necio. Y una de las características de la persona necia es que es una persona que explota fácilmente. Es lo que llamamos la ira del fosforito, que se prende rápidamente, se consume momentáneamente y luego ya pasó la ira. Pero mientras que tuvo la ira, causó daño, afectó a otras personas, hizo daños en la casa y perjudicó a otros. Estuvimos viendo también la ira de la olla a presión. ¿Se acuerdan? De la olla pitadora. Que son aquellos que van acumulando cosas en el corazón. Entonces les hacen algo y lo guardan en el corazón. Le hacen otra cosa y van acumulando hasta que llegó el día que explotaron. Y entonces causaron gran daño a ellos mismos y también a los demás. El necio tiene esos dos tipos de ira. O explota fácilmente o acumula para luego explotar. Pero aquí nos dicen que la persona sabia es aquella que no hace caso de la injuria. Digan conmigo: la persona sabia es aquella que no hace caso de la injuria o del daño que le están causando. La ira, mis hermanitos, ha causado tanto dolor a las personas. Y cada uno de nosotros tenemos áreas sensibles que podemos llamar los derechos personales. ¿Qué son los derechos personales? Entre algunos de ellos podemos encontrar, mis hermanitos, el derecho a ser apreciado, el derecho a ser amado, el derecho a tener cosas bonitas, el derecho a escoger las amistades que queremos tener, el derecho a escuchar la música que nos gusta, el derecho, mis hermanitos, a dar nuestras propias opiniones, el derecho a disfrutar del tiempo libre. Esos son derechos que nosotros tenemos. Pero ¿qué sucede cuando alguna persona infringe alguno de nuestros derechos? Por naturaleza humana reaccionamos con ira y con enojo. ¿O no es así? Ahorita más adelante van a entender bien esto de los derechos personales. Solamente voy a colocar un ejemplo. La joven Clara tiene unos padres a los cuales no le gustan las amistades que ella tiene. Y no les ha gustado a los padres el novio que Clara se consiguió. Y le han prohibido a Clara el salir con ese novio y hablar con él por teléfono. Y entonces Clara se siente reprimida y agraviada. Y vive peleando con sus padres a toda hora porque no le dejan tener los amigos que ella quiere. Ella siente que le están violando sus derechos. Pero cuando nosotros vamos a la parte bíblica, Dios dice: hijos, obedezcan a sus padres. Porque son los padres los que ven por ello, los que suplen sus necesidades. Y son los padres los que pueden discernir si algo viene malo o si algo está mal en una relación y en las amistades. Y cuando los hijos son obedientes y juiciosos, ¿qué hacen? Ese derecho que tienen de conseguir sus amistades lo van a someter a los que los padres dicen. Pero entonces Clara vive peleando, y no sé cuántas personas aquí viven peleando con sus padres porque le dicen: no me gusta esa amistad.
No me gusta esa compañera que tienes. Mira ese hombre, esa boca que tiene. Mira aquel otro, sus vicios que tiene. No me gustan esas amistades para ti. Y entonces los jóvenes, ¿qué hacen? Explotan en ira porque sienten que les están violando uno de sus derechos personales. Proverbios 12:16, lo repito. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que no hace caso de la injuria, el que no hace caso del daño que le quieren hacer. La Biblia nos enseña que nosotros los cristianos debemos vivir con sabiduría de Dios. Y por eso, el primer paso para controlar la ira, cuando alguien nos ofende, es reconocer a Dios en la situación. Digan conmigo, reconocer a Dios en la situación. La persona que es sabio reconoce que es Dios el que está permitiendo la injuria para nuestro propio bien. Pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Que Dios está permitiendo que me injurien, que me persigan, que hablen mal de mí para mi propio bien. Pues quiero decirle que sí. Hoy le va a cambiar su perspectiva en cuanto a muchas cosas que le están sucediendo, para que usted aprenda a mirar que Dios está en medio de toda situación y que Dios tiene el control de todas las cosas. Romanos 8:28. Romanos capítulo 8, el versículo 28. Romanos capítulo 8, el versículo 28. Romanos 8, 28 y 29 dice así. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué les parece esa cita? Digan conmigo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No algunas, todas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuchen bien, Dios nos dice a través de la palabra que todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, Dios las está permitiendo para bien, aunque usted no lo entienda. Problemas que vienen, dificultades muy fuertes, a veces perder el empleo y situaciones difíciles, Dios muchas veces las está permitiendo por nuestro bien. ¿Qué es lo único que no obra para nuestro bien? El pecado. Cuando una persona peca, recibe consecuencias por su pecado, y eso sí nos sirve para bien. Pero si usted está caminando con Dios y buscando la presencia de Dios y está caminando en integridad, todo lo que le suceda es porque Dios lo está permitiendo. Hermanos, eso es tal vez difícil de entender, pero aquí dice que a los que Dios escogió, también Dios los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, Dios quiere, cuando me salvó, Dios dice, yo te voy a hacer como mi Hijo. El Hijo de Dios es perfecto, puro, santo, lleno de amor, misericordia, gracia y justicia. Y cuando nosotros nos convertimos, venimos llenos de pecado, de maldad, de odio, resentimiento, venganza, pecados sexuales, llenos de vicios, llenos de maldad, de tantas cosas, y no nos parecemos en nada a Cristo. Pero resulta que Dios nos escoge, escuchamos el Evangelio y Dios nos salva. Y desde el momento en que nos salva, Dios comienza a pulirnos para que seamos cada día como Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que a Dios no le gusta de mí, Dios va a comenzar a tratarlo para que seamos como Jesús. Entonces Dios coge el cincel y el martillo y comienza a trabajar en nuestras vidas a través de la palabra. Y Dios comienza a quitar lo que no es bueno, lo que no sirve, lo que no es Cristo, y lo quita de nuestra vida. Y para Dios tratarnos, permite dificultades, permite cosas que son difíciles a veces, problemas que se levantan, gente
que sin ninguna cosa que le hayamos hecho se levantan contra nosotros. Y decimos, ¿por qué? Y resulta que es que Dios nos quiere tratar a través de ellos. Para perfeccionarnos en amor, en justicia, en paz, en bendición. Entonces el propósito de Dios es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Y por eso Dios va a permitir algunos tratos. Y voy a colocar dos ejemplos. Génesis 39. Génesis capítulo 39. Génesis 39. Versículos del 7 en adelante. Le voy a contar una historia, la historia de José, el príncipe de Egipto. Tal vez ustedes sí han visto la película de él, pero vamos a comenzar por algo. José era un hombre noble. José tenía el temor de Dios y era diferente a sus hermanos. Pero la Biblia dice que su padre lo amaba más que a sus hermanos y le hizo una túnica especial. Y los hermanos sin ninguna causa se llenaron de bronca y de envidia contra José. Y todo lo que José hacía, Dios lo respaldaba. Y sus hermanos le cogieron envidia y bronca. Y un día decidieron que lo iban a meter en una fosa. Lo querían matar. Lo tomaron, lo metieron a una fosa sin agua. Y dice que estaban pensando en matarlo, pero uno dijo, no, él es nuestra sangre y nuestra carne. Pasó una compañía de ismaelitas y dice que sacaron a José de la fosa y lo vendieron como esclavo hacia Egipto. La pregunta es, ¿qué hizo José para merecer eso? ¿Qué hizo él? Nada. ¿Y por qué se encontraba en semejante situación? Porque Dios quería que José fuera como Cristo. Y habían cosas en José que, aunque en la Biblia no se menciona, Dios tenía que tratar con él. Mire, cuando Dios te llama, Dios ya sabe lo que tú vas a hacer en 10, en 20, en 30 años. Y para que tú llegues a hacer lo que Dios quiere que tú seas, te tiene que comenzar a tratar en el proceso de la vida cristiana. Y dice que José llega a la casa de Potifar y lo compra un egipcio como un esclavo y se lo lleva para la casa como un esclavo. Y José, todo lo que comienza a ser bendecido por Dios. Lo bonito que es, aunque José está pasando por pruebas que no entiende, nunca se registra una queja de José, ni contra Dios, ni contra nadie. Y dice la escritura que Dios estaba con José. Mi hermano, cuando usted esté pasando por pruebas que no entiende y usted sabe que usted está bien con Dios, no se preocupe, Dios está con usted. Amén. Y la pregunta no es, Señor, ¿por qué? Sino, ¿para qué? Y precisamente cuando nosotros pasamos por pruebas, al principio no las entendemos. Y decimos, pero ¿qué es esto tan duro? ¿Pero por qué está sucediendo esto? Pero cuando usted pasa la prueba, pasa al otro lado y mira atrás y dice, con razón, Señor. Señor, necesitaba pasar esto. Ay, Señor, yo era muy orgulloso. Ay, Señor, gracias por tratarme porque lo necesitaba. Porque usted va a entender las pruebas después de que pasan las pruebas. Y va a ver que Dios es sabio. Y cuando permite algo es con un propósito. Pues resulta que José estaba en la casa del egipcio y la esposa de este general se enamoró de José y comenzó a perseguirlo. Leamos el verso 7, 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo conmigo, duerme conmigo, Pepito. ¿Qué le dijo? Duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió.
Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Mire lo que le pasó a José. Él estaba haciendo lo bueno y le venían cosas malas. ¿A cuánto les ha pasado aquí? Que entran a una empresa, que entran a trabajar en un colegio, en una universidad, en cualquier parte, y comienzan a obrar rectamente, y hay personas que se levantan con envidia, personas con celos que lo quieren sacar a usted. Y usted: pero ¿yo qué he hecho? Tranquilo, que Dios está en control. Y aquí en la iglesia me han contado los hermanos tantos testimonios: pastor, tal persona me está asediando y quiere sacarme del trabajo, y resulta que luego sacan a esa persona. O sea, es que Dios tiene propósito. Y yo le digo: tranquilo, tranquilo, hermana, ore a Dios, porque Dios está en control, Dios va a obrar. Y resulta que José no había hecho nada, y la mujer se obsesiona con él, comienza a perseguirlo, y un día lo agarró la ropa y le dijo: te acuestas conmigo ya. Y José dijo: dejó la ropa y salió corriendo. Y la mujer aprovechó y pegó el grito: ¡ay, José es un violador! ¡José me quiso violar! Y llegaron los criados y claro, vieron la ropa de José al lado de ella. Y luego llega el amo y ella le cuenta a su esposo: José quiso dormir conmigo. Y por eso lo mandan a la cárcel. Mire, José no había hecho nada malo, pero le vinieron cosas malas, aparentemente. Y terminó en la cárcel. Y José tal vez no entendía el propósito, pero la Biblia dice: Dios estaba con José en la cárcel. Pero José no se cargó contra su amo, no se cargó contra la mujer de Potifar, ni tampoco se puso a pelear con Dios, ni tampoco se llenó de ira por lo que le estaba pasando. Pero la Biblia dice que en la cárcel Dios estaba con José y lo comenzó a bendecir. ¿Y saben por qué Dios lo tenía que llevar pues a la cárcel? Porque allí se iba a encontrar con dos oficiales de Faraón que se levantaron contra Faraón y cayeron a la cárcel. Dios les dio dos sueños y José se los interpretó. Y luego uno de ellos fue restaurado delante de Faraón, y cuando Faraón tuvo el sueño con las 7 vacas gordas y 7 flacas, él le dijo: en la cárcel hay uno que interpreta sueños. Y trajeron a José, le interpretó el sueño a Faraón, y terminó siendo el hombre más poderoso de la tierra de Egipto. ¿Lo tenía que llevar Dios a la cárcel, sí o no? Y por eso hay cosas por las que usted pasa y no entiende por qué, pero lo entenderás después. Más adelante mirarás hacia atrás y dirás: Dios sí que es sabio. Dios tenía que tratar ese orgullo conmigo. Dios tenía que permitir que pasara por esa prueba. Verdaderamente era necesario. Pero a José no le pasó nada. Entonces, ¿qué te enseño, hermano? Aprende que Dios muchas veces permite cosas malas, pero es para nuestro propio bien, para nuestro beneficio. Y le voy a colocar un segundo ejemplo: el rey David. Segunda de Samuel, capítulo 16, del 5 en adelante. Hay muchos ejemplos, solamente voy a colocar dos. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos del 5 al 14. Del 5 al 14. Y le voy a contar qué sucedió, el contexto. El rey David tenía un hijo llamado Absalón. Y Absalón un día dijo: voy a matar a mi padre y le voy a quitar el reino. E hizo un complot con muchos hombres. Y cuando el rey David se dio cuenta, tuvo que salir huyendo de Jerusalén rápidamente, porque ya venían a matarlo. Su propio hijo se levantó contra él. Y resulta que David iba con sus esposas, sus hijos, iba con varios hombres de guerra a un lado y al otro, e iban todos tristes. ¿Y qué sucedió? Sale un hombre al lado de la carretera, y cuando menos pensó, David y los hombres vieron piedras que pasaban por un lado y por el otro. El hombre comenzó a tirarles piedra y comenzó a maldecir, comenzó a insultar a David y a tratarlo como lo peor. Pero ¿qué fue lo que respondió David? Que eso es lo que yo quiero que miremos. Versículo 5 dice, 16:5 dice: y vino el rey David hasta Bahurín, y aquí salía uno
de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Este hombre le estaba echando la culpa al rey David por la muerte de Saúl. Cuando David no intervino, Saúl murió, fue en una guerra contra los filisteos. Versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Ay, ay, ay. Entonces uno de los guardaespaldas de David le dijo: rey, ¿qué hace ese perro muerto maldiciéndote y tirándote piedras? Déjame, voy a ir y le corto la cabeza. Mire la reacción de uno de los guardaespaldas. Pero ¿cuál fue la reacción del rey David? Versículo 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Qué entendió David? ¿Qué lo maldecía? ¿Por qué? Miren lo sabio que era David. Versículo 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David no respondió, no se airó, no le devolvió la maldición. A veces le gritan a un cristiano y el cristiano grita. Le dicen un insulto y el cristiano responde: usted también doble, triple, 4, 5. A usted le tiran piedras y usted devuelve las piedras. Pero David, ¿qué hizo? No lo voy a hacer. No se llenó de ira, no estuvo maldiciendo, no estuvo peleando, sino que él entendió que Dios lo estaba permitiendo con un propósito. Vean conmigo, Dios lo permitió con un propósito. Y David lo comprendió. No se llenó de ira, no estuvo peleando. ¿Y qué había hecho en realidad David para que ese hombre lo maldiera? Nada. Pero él entendió que si algo estaba pasando así, Dios lo estaba permitiendo. ¿Y qué dijo él? Déjelo que maldiga, porque Dios va a ver mi aflicción y va a convertir esa maldición, la va a convertir en bendición. Las maldiciones que te sueltan a ti son bendiciones. A nosotros nos han maldecido, nos han tirado brujerías afuera de la puerta, y en lugar de eso causar daño a la iglesia, ¿qué ha hecho? Antes Dios nos da más crecimiento. Antes las almas se convierten más fácil, porque todo lo que hagan en maldición, si nosotros respondemos con amor y con oración, Dios, ¿qué va a hacer? Convierte esas maldiciones en bendición. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con la ira? Muy sencillo. Cuando le esté pasando alguna situación, si hace bien, piense: Dios está permitiendo esto para mi bien, porque Dios está en control de todo. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo te compró totalmente en la cruz. Compró tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Compró tu tiempo, compró tu cuerpo, compró tu futuro y compró tus derechos personales. Por lo tanto, hermano, tú ya no tienes derechos personales porque Cristo los compró. Ahora el que tiene tus derechos personales se llama Jesucristo. ¿Y sabe qué significa que Cristo compró nuestros derechos personales? Que Él es el Señor de nuestra vida y nosotros somos sus siervos. Diga conmigo, siervos. La palabra siervo en la Biblia significa esclavo. Y los esclavos en la Biblia no tenían derechos personales. Ellos hacían solamente la voluntad de su amo. Asimismo, Cristo nos compró con su sangre y nos ha hecho esclavos de Él. Por eso ahorita hacemos la voluntad de Dios. Y decimos: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Es que no te vengues.
Que no devuelvas piedra por piedra, ni maldición por maldición, ni le desees mal a aquellas personas que te están causando mal. Como somos siervos de Dios y no tenemos derechos personales, miren lo que Cristo nos manda hacer. Mateo 5:44. Mateo capítulo 5, el versículo 44. Mateo 5, el versículo 44. Y dice así, 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Cuando tú tienes derechos personales y te causan daño, usted termina odiando al que le hace un daño. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Amen a quién? Ese es el derecho que usted tiene ante Dios, de amar a sus enemigos. Bendecir a los que os maldicen. Si alguien te suelta una maldición, ¿usted qué debe hacer? Bendígale. Señor, guarda a esa persona, bendícelo, que le vaya bien. Y cuando usted devuelve bendición por maldición, Dios convierte esa maldición en bendición. Amén. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Usted le hace bien a los que le aborrecen? Y dice, y orad por los que os persiguen y os ultrajan. Ya no tenemos derechos personales. Nuestros derechos es hacer la voluntad de Dios. Y Dios dice, ama, no maldigas, no devuelvas piedra por piedra, haz el bien a aquellos que te hacen daño, ora por los que te persiguen y te ultrajan, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando usted no se ha rendido a Cristo y le hacen un daño, usted devuelve el daño. Le sueltan un madrazo y usted suelta el madrazo. Te tiran una piedra, usted devuelve la piedra. Se ponen bravos, usted también reacciona bravo. Se airan, usted también se aira. Pero cuando usted comprende que Dios está en la situación, usted va a tener calma. Hermano, entienda que cuando usted está en las manos de Dios, Dios te está cuidando con amor tierno y perfecto. Dios te cuida. No tienes que estar buscando la defensa de tus derechos, porque Dios te está sustentando y cuidando. Nosotros lo único que tenemos son regalos de Dios para agradecer, no derechos para reclamar. Lo repito, son regalos de Dios para agradecer por todas las cosas. Eso es lo que tenemos, y no derechos personales para reclamar. Cuando estamos reclamando nuestros derechos personales continuamente, estamos desconfiando de Dios. Escúcheme bien, hermano. Cristo compró tus derechos, tú eres esclavo de Cristo, y tu derecho es hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Y debemos hacer lo que el Señor dice ahorita. Como estamos hablando de la ira y del enojo, cuando infrinjan uno de tus derechos personales, no te aires. No respondas con enojo. Y si vas a hacer un reclamo, hazlo bien, hazlo con paz, hazlo con amor, no gritando, no hiriendo con tus palabras, no con la ira, no con el mal genio, no con rabia, sino que aprende a hacer las cosas correctamente. Y si cuando lo haces correctamente no te ponen cuidado, tranquilo, encomienda todas las cosas a Dios. Porque tus derechos es Dios el que los hace respetar. Es Dios el que está cuidando de ti. Nosotros, mis hermanitos, debemos amar y respetar a los demás como seres humanos amados por Dios. Y nosotros respetamos los derechos de los demás, pero no exigimos que se respeten nuestros derechos. Porque ahorita nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios. Y ya enseguida les voy a dar una cantidad de ejemplos para que lo entiendan con claridad. Dios quiere que acudamos a Él cuando se presenten ofensas. La pregunta es, ¿hay gente que te está ofendiendo? ¿Hay gente que está hablando mal de ti? ¿Hay gente que te está causando daño? ¿Hay gente que es como una espinita en la planta del pie? ¿Hay gente que para ti es como una lija? ¿Hay gente que te está maltratando? Entonces, ¿qué quiere Dios? Cuando nosotros tenemos a Dios en cuenta, nosotros le entregamos esa situación a Dios y le entregamos los derechos ofendidos a Él. Señor, ese es mi derecho y me están maltratando, pero yo te pido, Señor, que tomes tú el control. Vamos a ver un ejemplo con el Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 23 y 25.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. A Cristo lo llevaban para el Calvario, lo iban maldiciendo, y cuando lo colgaron de la cruz lo seguían maldiciendo, insultando, vituperando. Y la pregunta es, ¿Cristo se defendió? No. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Por eso, ¿cuáles fueron las 7 palabras del Señor en la cruz del Calvario? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si ven la voluntad del Padre, perdónalos. Consumado es, la deuda está cancelada. Tengo sed. La pregunta es, si usted hubiera estado en el lugar de Cristo, ¿cuáles hubieran sido sus 7 palabras? Ni me diga, hermano. Al que me escupió, que se le pudra la lengua. Aquel otro que me clavó los clavos, que le dé un cáncer en la mano. Aquel otro, vea, que tiene ese negocio allá en la esquina, que se quiebre. Nuestras 7 palabras hubieran sido otras. Pero el Señor, ¿qué hizo? Nos dio el ejemplo. No maldecía cuando lo maldecían. ¿Qué más dice en el 23? Cuando padecía, no amenazaba. Pregunto, cuando usted padece algo, ¿amenaza? Pero si viera, vea. Mejor dicho. Espera que le manden de la moto. ¿Qué hacía el Señor cuando padecía? No estaba amenazando. Nosotros no tenemos que estar amenazando a nadie. ¿Qué más dice en el 23? Sino encomendaba la causa al que juzga fielmente o justamente. Hermano, cuando te pase algo, inocentemente, tranquilo. Señor, no entiendo por qué está pasando esto, pero sé que tú tienes el control. Dame la victoria. Señor, ayúdame. Y cuando tú le entregas al Señor la carga, tú vas a tener paz en tu corazón. De verdad, hermano. Cuando yo veo gente que se levanta contra mí o que hablan mal de mí, yo aprendí a que eso me resbalara. No me importa qué dicen, qué dijeron, no me importa. Porque yo he encomendado la causa al Señor. Y si mi conciencia está tranquila, hermano, puedo estar tranquilo en la presencia de Dios. Amén. Vamos a leer Romanos 12, 19. Romanos capítulo 12, 19. Lo mismo que hacía Cristo, se nos manda a nosotros que lo hagamos. Entonces Dios no quiere que nosotros respondamos con ira en ninguna situación. Usted tiene que ver a Dios detrás de las circunstancias. Y tiene que entender que lo que está pasando, luego usted va a ver un fruto de bendición. Romanos 12, 19 dice lo siguiente, 12, 19. Y dice así: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién es el juez justo? Dios. Y esto lo aprendió Jesús. Y cuando él lo maldecían, lo vituperaban, le hacían daño, lo perseguían, él encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga, justamente a Dios. Porque de Dios es ¿qué? La venganza. Entregue todo en manos de Dios, que Dios es el que va a obrar para tu bien. Por eso dice, no te vengues a ti mismo, no devuelvas la misma moneda, no te llenes de ira ni de enojo, porque es que Dios tiene el control. Encomienda todo al Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que la cara le arda de vergüenza. Porque si a usted le hacen un mal y usted devuelve un bien, la otra persona se siente avergonzada. Yo escuché el caso de un militar, donde creo que era como un teniente que le cogió bronca a un soldado. Y resulta que lo ponía a marchar, a hacer más deporte y mejor dicho, se la tenía montada.
Pero resulta de que el teniente, cuando llegaba por las noches al sitio donde dormía, se encontraba que sus botas siempre estaban, las otras que tenía, brillantes y limpias para el otro día. Tan raro, sí, yo las dejé sucias. Y seguía oprimiendo a este hombre por un tiempo. Pero resulta que se quitaba unas, las dejaba sucias y se ponía las otras para otro día. Y volvía por las noches y las encontraba limpias. Hasta que un día él preguntó que quién le estaba organizando las botas. ¿Y sabe quién era? Aquel soldado cristiano a quien él le estaba haciendo la guerra. Le estaba devolviendo un bien por un mal. ¿Y sabe qué? Fue y le pidió perdón y terminó convertido. Amén. Cuando yo presté el servicio militar, el cabo me la montó porque yo era cristiano. Y al principio me la montó. Y me puso un apodo burlón. El predicador. Entonces, allá en la escuela de carabineros, ahí viene el predicador, cuidado con el predicador. Y eso me sacaban bromas, me ponían apodos del cielo y de abajo, hermanos. Pero ya, ¿sabe yo qué hacía? No respondía con ira, sino que lloraba: Señor, bendícenos. Que te conozcan a ti, Señor. Ten misericordia de mis compañeros. Y resulta, mis hermanitos, que me hacían bromas muy pesadas. Un día el cabo me hizo una broma con otros compañeros. Monte, dímelo. Esta noche le tenemos algo y lo tiene que hacer, porque o si no, lo meto en un problema. Y me amenazó. Cuando luego me contaron que me llevaban para un prostíbulo. Imagínense, pesada la broma, ¿no? Me hizo organizar a las malas. Yo les había contado. Me hizo organizar para las malas. Y con los compañeros maldadosos se pusieron de acuerdo, hermano, y a las 7:30 me sacó de el sitio y salí con ellos. Y yo que dije, ya sé qué voy a hacer. Yo no les maldije ni me llené de ira. Yo dije, cabo, con mi respeto, pero usted sabe que yo soy cristiano y yo no voy a ir a un prostíbulo. Pues tiene que ir porque no lo va a meter en un problema. Y él me amenazó. ¿Qué pasó? Entonces me la ideé y dije, ya sé. Eso es que Dios me está mandando a un prostíbulo para predicarle a la prostituta que me ponga. Entonces dije, cuando llegue y entre a la pieza y se me vaya a desnudar, yo le voy a decir, Cristo te ama. Pues así pensé yo. Entonces me sacaron y pasamos por el parque Fundadores. ¿Y sabe para qué era? Era para ver una película en el cine. Era para ver una película en el cine, hermano. Entonces bromas muy pesadas. Pero yo oraba por ellos, nunca los maldije, nunca peleé con ellos. Y antes de salir del servicio militar me gané algunos para el Señor. Y les conté que hace algunos años llegué a una iglesia, cuando alguien va y me pegó un abrazo, cuando miro era el cabo. Se había convertido al Señor. Démosle ese aplauso a Jesús. Porque todas las cosas obran para bien. ¿Qué tal que yo me ponga a pelear con él y me llene de ira? ¿Yo qué hice? Le entregué mis derechos personales a Dios. Amén. Amén. Versículo 20 dice, ya saben, si tu enemigo tiene hambre, dale comer, si tuviere sed, dale beber, y harás que la cara le arda de vergüenza. Pero el 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Somos esclavos de Cristo y nuestros derechos es hacer la voluntad de Dios. Ahora, para vencer la ira, debemos hacer una oración sincera a Dios y reconocer aquellas cosas que nos desajustan, que nos hacen estallar y que producen daño a nuestra vida y a los demás. Escuchen bien, hermanos. Les voy a decir algunas cosas de derechos personales infringidos, los cuales tenemos que entregar al Señor. Les voy a leer varios derechos. Escuche bien. Mi hermano y mi hermana usan cosas sin mi permiso. ¿Les ha pasado? Usted compró su champú y cuando menos pensó, va a la mitad. Porque la hermana lo está usando. ¿Usted qué hace? ¿Explota ira? ¿O le dice, Señor, gracias por permitirme compartir con mi hermana o mi hermano? ¿Cuántos aquí les pasa eso? Yo en mi casa tengo un televisor muy bueno, pero veo poca televisión, pues casi no veo.
Resulta de que a veces yo llegaba a la casa y me encontraba ahí el sobrino, viendo alguna película o viendo alguna otra cosa. Yo quería ver el noticiero, pero ¿sabe qué hacía yo? No me ponía bravo. Le entregaba mi derecho a Dios. Porque ¿cuál es el derecho? A tener cosas que sean de mi uso personal, ¿cierto o no? Pero yo le entregué ese derecho a Dios. Entonces yo llegaba y lo encontraba y decía, tranquilo, no, termínela, ahorita hablamos, y me iba. ¿Qué tal que yo? ¿Y qué hace ahí? Pero ese televisor no es suyo. Y muchas personas comienzan a pelear porque no entregan sus derechos a Dios. Les voy a leer otro rápidamente. Mis padres me regañan por algo que no hice. ¿Qué pasa cuando te regañan por algo que no hiciste? ¿Explotas en ira, en rabia? El profesor nos pone tareas sin explicar cómo hacerlas. Mis padres me prohíben hacer algo que me gusta. Mi amigo, mi amiga habla mal de mí. Cuando usted escucha eso, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Qué habló de mí? ¿Cómo se le espera que le encuentre lo que le voy a decir? Y nos dejamos dominar por la ira. Otro, no resulta algo que intento hacer. Otro, mis padres dan preferencia a mi hermano sin tener en cuenta lo que yo pienso. Otro, alguien daña o roba algo de mis bienes. Cuando le dañan algo o le roban algo, ¿usted cómo reacciona? En estos días a un hermano de Villa María que tiene una empresa, una fábrica de arepas, uno de los empleados le hizo un robo. Luego miraron las cámaras de la calle y pilló a la persona. Y él llevó 1 año de convertido. Gracias a Dios que estaba convertido. ¿Sabe qué hizo él? Llamó al empleado, pero no para pegarle una cachetada, ni darle un puño en la cara, ni insultarlo, sino que le entregó ese derecho a Dios y dijo, Señor, yo no lo voy a maltratar. Y lo llamó y lo sentó, mira. Le mostró los videos y el hombre se sintió avergonzado. Y le dijo, hermanito, ¿por qué hiciste eso? Si aquí trabajabas bien, si no te faltaba nada, eso estuvo mal hecho. Y el otro, muy avergonzado, fue por las cosas y las devolvió. Y el hermano me hablaba y me decía, siento tanto pesar de él, porque se quedó sin trabajo, porque ya no lo podemos tener ahí, se quedó sin trabajo. Y está con mucha vergüenza porque la familia y los compañeros se dieron cuenta. Mire lo que hizo el hermanito, obró como el misericordia. ¿Que dónde? ¿Quién fue? Venga, présteme el machete. Yo le voy a pegar una trompada. No, ¿qué hizo él? Obró como el misericordia. Pero a veces explotamos con facilidad. Continúo. No me escogen para una actividad en la cual quiero participar. Entonces, en el salón varios van a hacer una actividad. Escogen a todos menos a usted. ¿Cómo reacciona usted? Ya no les vuelvo a hablar. Pues sí. Otro, no me dejan escuchar la música que me gusta. Otro, a mis padres no les gustan mis amigos. Otro, mi hijo u otra persona bajo mi autoridad me desobedece. ¿Qué pasa cuando le desobedecen, padre? Los hijos. ¿Cómo reacciona usted? ¿Con ira? ¿Se pone bravo y ya comienza a dar garrote, insultos, puños, golpes? ¿O sabe tener paciencia? Otro, mis familiares o amigos más cercanos no escuchan mi punto de vista. Usted quiere hablar y no lo dejan hablar. Entonces, ya no vuelvo a hablar. ¿Cuántos han reaccionado así? Una empresa hace competencia desleal contra la mía. Un chofer me cierra el paso, obligándome a frenar para evitar un choque. Esa pasa mucho. ¿Cómo reacciona usted? No me pagan lo justo en el trabajo que hago. No se ponga a pelear ni ponga bravo. Si no le pagan lo justo, ore al Señor para que le dé un mejor empleo y cambie de trabajo. No es hablar mal del patrón ni llenarse de ira. Mire, un derecho que yo le entregué al Señor es este: que cuando salgo por la calle y me chocan personas o me pisan, yo no peleo con ellos. Y me pasa cada rato. Yo voy y me chocan, y cuando miro, están así, armados ya, con la piedra, como que así. Y yo volteo y digo, tranquilo, qué pena, qué pena. Disculpe, aunque no fui yo, actúo como, con calma, tranquilo. Y él, bueno, disculpe, chao, y ya. Y nos vamos en paz. Pero he visto gente que se pone a pelear por esas cosas, porque tienen la ira a flor de piel. Otro, el vecino pone música a alto volumen.
Ese vecino desgraciado, mire que me hizo dormir a las 3 de la mañana y espera y verá. Ojalá se le quede ese equipo. No. Más bien llame a la policía. Mira, tal, el código de policía, por favor, para ella, y listo. No hay que pelear, no hay que salir por la ventana, si no ya voy con un machete. No hay que hacer eso. No hay que pelear, no hay que airarse. Mis compañeros de trabajo me acusan de algo injustamente. Y podemos colocar muchos ejemplos. Entréguele sus derechos a Dios. Y cuando usted se los entrega, Dios tiene el control. Y cuando pase algo que no le gusta, ore. Encomiende la causa a Dios. Y si va a hacer un reclamo, hágalo de buena forma. No peleando, no alegando, no lleno de ira, no hiriendo a los demás. Termino con esto. Denme 3 minuticos. La ira justificada y la ira injustificada. ¿Cuál es la diferencia entre una ira justificada y una injustificada? La ira justificada es la ira contra el pecado y la maldad. O sea que está bien que usted se indigne contra el pecado y la maldad. Génesis capítulo 6, 5 y 6. Génesis capítulo 6, el versículo 5 y 6. Génesis 6, el versículo 5 y 6 dice así. No lo voy a esperar porque ya se me acabó el tiempo. Y dice así: y vio Jehová la maldad que había, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios sintió una ira santa, que fue una indignación porque el hombre estaba haciendo solamente lo malo y pensaban hacer lo malo desde que se levantan hasta que se acuestan. Y Dios decidió raer la raza humana. Pero Dios no se iró tanto contra el ser humano y no contra ¿qué? El pecado y la maldad. Leamos otro. Marcos 3:5. Marcos capítulo 3, el versículo 5. Marcos capítulo 3, el versículo 5 dice así. Está hablando de Jesús y dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él ascendió y la mano le fue restaurada. Aquí dice que Jesús estaba ¿qué? Enojado, digan, por la dureza del corazón. Porque él iba a sanar a un hombre que estaba enfermo, y la sanidad es una bendición. Pero resulta que los fariseos lo estaban criticando, que porque iba a sanar a este hombre. Y Jesús se llenó de indignación contra la maldad y sanó a este hombre. Hermano, la única ira justificada es cuando usted se aira en contra del pecado y la maldad. Pero ¿cuál es la ira injustificada? La ira injustificada son 3. Primero, es ira contra la persona. No se aire contra las personas. Mateo 5, versículos 22. Rápidamente. Mateo 5, 22. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Dios no quiere que usted se esté enojando. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Muy sencillo. No haga que su enojo se vaya contra las personas. Si hicieron algo malo, siéntase mal por lo malo que hicieron. Por ejemplo, el hijo hace algo malo, ¿usted qué debe hacer? Llame al hijo: papito, mira, lo que hiciste está mal hecho, a ti te amo y te voy a corregir para que no lo vuelvas a hacer. Pero mire que él se enojó ¿contra qué? Contra la maldad, no contra la persona. No se esté enojando contra los demás. Amén. Punto 2. La ira que no es buena, injustificada, es la ira prolongada. Digan, prolongada. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, que le pase la ira. Usted que hace 8 días enojado, un mes enojado, le están pidiendo perdón y usted no acepta. Y usted está bravo con esa cara de perro boxer bautizado en limón. Y está mirando feo y voltea el rostro. No, aquí dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios permite que usted se enoje, pero dice que se le pase.
Que el enojo no dure más de un día. Antes de que el sol se ponga, que usted ya haya perdonado, que esté en paz. La ira prolongada no es buena. Y tercero, la ira desenfrenada es la ira injustificada. Proverbios 29:11, termino con esta cita. Proverbios 29:11. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira. ¿Qué hace el necio? Prende de una. Es un fosforito. Cualquier cosa lo descompensa. Cualquier cosa le hace sentir bravo. Cualquier cosa lo pone mal. No podemos ser ni hermanos fosforitos ni hermanos olla a presión. Tenemos que ser personas que entreguemos la causa a Dios y Dios nos permite reposar y tener calma y no pelear con las personas, no estarnos enojando, porque en los dos próximos temas de la ira vamos a ver que la ira es una decisión. Usted se enoja no porque le sacan la pepa, sino porque usted decide enojarse. Así de sencillo. Y ahí usted sí que va a aprender en los próximos dos temas. ¿Cuál es la ira justificada? Cuando usted se aira contra el pecado y la maldad. ¿Y cuál es la ira injustificada? Cuando usted se aira contra la persona, cuando tiene una ira prolongada o cuando usted tiene una ira explosiva. Amén. Entreguémosle esto al Señor. Vamos a orar. Vamos a estar sobre nuestros pies. Pregunta: ¿qué situaciones te dan ira en tu hogar? Te pregunto, ¿qué situaciones te dan rabia en tu casa? ¿Cuáles son las causas del conflicto en sus hogares o trabajos? ¿Qué podemos hacer para evitar situaciones que producen ira o conflicto entre nosotros? Si a su hijo no le gusta que le ponga apodos, no le ponga más apodos. No le vuelva a decir brazueyuca, no le vuelva a decir. Ya. Amén. Si a la niña no le gusta que usted le jalen los cachetes, no le jalen más los cachetes. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y misericordia. Nos has permitido escuchar tu palabra en esta noche y hemos podido entender, Señor, que como cristianos ya no tenemos derechos personales, porque Cristo los compró en el Calvario y ahora le pertenecemos a Él. Y ahora nuestros derechos es hacer la voluntad de Dios. Y tú dices en tu palabra: quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda malicia y toda maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos de la misma manera que Dios les perdonó. Padre, permítenos a partir de hoy entregarte nuestros derechos y nuestra vida, porque tú tienes que ser el Señor. No queremos ser personas dominadas por la rabia, por la ira, por el enojo, por la pelea, por la contienda. Queremos ser personas, Señor, que te demos la gloria, la honra y la alabanza siempre. Queremos que sea tu voluntad la que se establezca en nosotros. Cada día queremos parecernos más a Cristo, amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, haciéndole bien a los que nos hacen daño y orando por los que nos critican, nos ultrajan y nos maltratan, porque esa es tu voluntad, Señor. Gracias, papá, por tu palabra en esta noche en Cristo Jesús. Amén. Démosle ese aplauso al Señor.